Mauricio, ¿qué opciones viables hay ante la situación de la gentrificación en la Ciudad de México? Bueno, pues que el parte del dinero que tira la Cuarta Transformación lo utilice en la construcción de vivienda social. No hay de otra. El mercado no va a crear vivienda social, porque su negocio no es la vivienda social. La vivienda social no es negocio. Como no es negocio, necesitas que el Estado intervenga haciendo viviendas sociales, es lo que estamos haciendo en España. Aquí a 3 calles, el Principado de Asturias está construyendo una serie de edificios que van a ser de departamentos o pisos que se le van a alquilar únicamente a estudiantes y que no se pueden vender. O sea, una vez que tengas los edificios no los vas a poder vender, que luego llega la derecha al gobierno y los vende, ¿sí? Se va a blindar eso. No hay de otra. Han malentendido completamente el concepto de gentrificación, según lo que vi que está pasando en México. Están entendiendo que si se convierten un piso, departamento, apartamento en un sitio de Airbnb, eso es gentrificación. Que si vienen estadounidenses a vivir a un lugar de clase media, que siempre fue de clase media, como la Roma o la Condesa, que nunca fueron populares, que nunca fueron lugares donde vivieran los obreros o cosas por el estilo, pues si vienen estadounidenses que hacen teletrabajo y les conviene más vivir en México que en Estados Unidos, eso no es gentrificación. Mira, yo vivía en la zona de la clase media de la Chapultepec Morales, ¿sí? Que está muy pegada a Polanco, es casi ya, tú te sentías rico porque vivías a 6 calles de Polanco, pero era de clase media. Cuando yo me voy de mi casa, me voy a vivir a la colonia Escandón. Y mi madre me dice, eso es un barrio de pobres. Le digo, siempre hemos sido pobres, lo que pasa es que tú no te has querido dar cuenta, chica. Somos pobres. Pues ¿dónde voy a vivir yo? Pues un barrio de pobres, donde me lo pueda pagar. Si yo soy clase media alta y la situación económica me jode y ya no puedo vivir donde yo vivía antes, pues obviamente voy a ir al siguiente, donde puedo pagar el alquiler. Y probablemente me voy a encontrar con personas que no tienen mi nivel socioeconómico, que son de nivel socioeconómico más bajo que el mío, y me ven como un invasor. ¿Pero a dónde quieren que me vaya? Si yo estoy expulsado del espacio donde podía vivir antes, y ahora ya no puedo vivir. O no quiero, que también se vale. Eso es la verdadera gentrificación, es decir, las clases medias o altas tomando no por asalto, yendo a vivir a barrios que antes eran de clase media baja o de clase baja. Y luego, pues, el estar allí con la mayor capacidad económica que tienen, pues bueno, los bares o los restaurantes pues, son mejores y las tiendas que venden cosas más caras y más bonitas. ¿Y eso cómo lo paras? Pues lo paras haciendo que las clases populares tengan los ingresos necesarios para poderse mantener en esos lugares. Lo haces aumentando los salarios, lo haces mejorando la capacitación, lo haces mejorando la educación. Todo lo que no ha hecho la izquierda de Morena. Entonces lanza a la gente, oye, eres estadounidense, fuera de aquí, no los queremos, ni hablan nuestro idioma, lárguense. Y tú dices, estoy oyendo a la gente de Donald Trump, nada más que lo estoy oyendo en español. No los quiero ustedes aquí, no son de los míos, no hablan mi idioma, tienen un color de piel distinto, regrésense a su país. Es aterrador, tío. Es absolutamente aterrador. Porque hace además fingir que procesos como el del Airbnb son gentrificadores, que no lo son. Hombre, yo he estado en pisos en París, en Londres, en Roma, en Vancouver, y un par de lugares aquí en España que no son precisamente clase alta y que son formas que tiene la gente de sobrevivir, alquilándolos en Airbnb. Y entonces, bueno, el gobierno inteligentemente lo que hace es, bueno, vas a pagar una tasa diaria por el alquiler y vas a cumplir con las leyes y vas a cumplir con estos reglamentos y vas a tener un servicio de reparación para cuando a alguien se le joda la nevera, y vas a tener servicio de toallas y vas a dar un servicio turístico real. Y claro, estas personas hacen las cuentas y dicen, me salen las cuentas. Yo doy todos los servicios que me pide el gobierno y aún así puedo seguir ganando dinero alquilando mi piso. Pues lo alquilan y punto. Nada de eso se le ha ocurrido al gobierno mexicano. Ni mejorar las condiciones de las clases populares,
les da limosna para que sigan siendo pobres para siempre. Simplemente que la limosna ahora la cobran cada 2 meses en la tarjeta y no tienen que estar en la calle así. Les da limosna, les ha quitado la salud, ha empeorado la educación, ha tirado millones y millones y miles de millones y billones en caprichos ridículos para el ejército. Estoy leyendo lo que sea. El Tren Maya pierde una cantidad de dinero al día, millones de pesos al día. Bueno. Ha hecho todo lo que es no actuar decisivamente para mejorar la vida de las mayorías. Y entonces les haces creer que era un barrio obrero, la Condesa o la Roma, donde yo viví cuando era clase media. La Roma Sur. Yo viví en Puebla, esquina con Sonora, y luego viví en la calle Zamora. Traté de comprar una casita, Cedillo se encargó de que la perdiera yo. Pero es clase media. ¿Cómo vas a decir que eso se gentrificó si siempre fue de la gentry, es decir, de la clase media? Pero lanzas a tus huestes contra ellos, tienes portadas y entonces puedes salir y decir, ¡ay, sí, es que tenemos un problema porque viene gente de otros países! No me jodas. Es absolutamente increíble. El problema con Airbnb es que grandes capitales compran casas y las dedican a alquileres temporales, reduciendo así la disponibilidad de viviendas para locales. Eso se controla controlando los monopolios, ¿no? Entonces el problema no es Airbnb. El problema es que no está legislado una ley antimonopolios que impida eso precisamente. ¿Tú sabes cuál es uno de los orígenes de Airbnb? El problema de los hoteles. El servicio es malo y es carísimo. Los hoteles son estúpidamente caros. Yo no podría haber viajado como he viajado si hubiera tenido que hacerlo por la vía de los hoteles. Ya lo he comentado aquí, la última vez que estuve en París y porque estaba con mi hijo y porque me consiguieron un hotelito de lo más decente, muy cerca del Louvre, por cierto, a 2 calles a una calle ¿cómo se llama? La calle principal que va por... Bueno, olvídalo. Se me olvidan los nombres. Pero vamos, estaba yo a 4 calles del Louvre. Consiguió un hotelito muy barato, que estaba en reparaciones y donde que era el bar en la noche, en la mañana te daban desayunos. Pero en general, crea las condiciones necesarias para que los hoteles no sean tan abusivos y que utiliza los hoteles, por ejemplo. Sí. Los hoteles también son grandes cadenas. Pues sí, mira. O haces una legislación antimonopolios adecuada o abordas el asunto legislativamente, pero no lo abordas lanzando a la gente al odio xenofóbico. Es que es de primaria eso, hombre.